Bien, para mí es un placer tener hoy como invitado en síntesis a una persona que conocemos hace muchos años, que estimamos mucho, que reconocemos su trabajo y su capacidad en todos los aspectos en la República Dominicana. Es el politólogo Fernando Peña, nuestro amigo y persona que estimamos hace muchísimo tiempo. Bienvenido por fin a Síntesis, don Fernando. Después de tantos años sin venir a Síntesis, porque yo vine a Síntesis primero que tú. Claro, mucho primero. Mucho primero que tú, porque me tocó, siendo como tú eres hoy, ¿no? Bastante joven. Sí, sí, usted me cargaba, así mismo te cargaba. Sí. Ayer en la privada, claro. Y después que en la otra mudanza. Pero es muy bueno estar aquí para poder hacer una síntesis de lo que me corresponde. Claro. Doctor, Fernando, usted, vamos a tocar algunos aspectos de cómo anda el panorama político, nacional, internacional, en esta entrevista. Pero la primera parte del programa hablábamos de esa intervención que tuvo ayer el señor Quirino Ernesto Paulino, y yo quiero su opinión de lo que usted vio ahí, de lo que puede afectar esto, el aspecto político en este momento, no de lo que es el sazón del PLD, de Danilo, del COS, sino de lo que puede esta declaración o no, porque tuvo un efecto político la primera vez que ocurrió. Mira, Michelle, me parece que en la experiencia de los comunicadores y las comunicadoras, casi hay que irse a recordar a don Juan, cuando decía en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Probablemente lo más importante de todo esto es lo que no se ve y lo que no se quiere que se vea. Para mí es un grave error dedicarle tiempo al tema de Quirino. Un grave error. Y coherente con eso, voy a darte una respuesta absolutamente corta. ¿A quién le interesa que Quirino salga? Y que ese asunto se bata ahora. Creo que a quien le interesa que se bata ese tema, lo hizo muy mal. Porque golpeó a quien ha funcionado desde el punto de vista político como su aliado. No entiendo, doctor. ¿Cómo así? No es muy claro. En el tratamiento de los problemas que acontecen entre las dos principales fuerzas políticas, ¿no? PLD, PRM. Sí, hay 4 figuras involucradas. De hecho, las de oposición son de facto, realmente. Y las que son de centro y fundamentales son las de gobierno, Leonel y Danilo. Efectivamente, abordar el tema de Quirino y Leonel como un asunto de droga que de por sí ya estigmatiza, ¿verdad? Al que lo mezclas discutiendo un tema de droga ya está... Y que ya es viejo. Sí, y además un problema, una cuestión tan anciana y tan manida. ¿Y qué es lo nuevo entonces? Ese fenómeno de ellos dos, esa confrontación entre ellos dos tiene otra naturaleza. Ya la trataba anteriormente a nivel público. Tiene otra base, que no es el problema de Quirino, de si uno usó contra el otro y el otro se sintió mal porque se vio afectado. No, no es eso. La base de la contradicción entre ellos es otra y tiene que ver con el poder, sí, y puede arrastrar eso como un vagón de cola también, pero es otra. ¿Qué es lo que hay que tratar de poner de relieve? Esa contradicción Danilo-Leonel tiene esto como una cuestión excusatoria en el camino, lo de Quirino y la vieja acusación. Pero ocurre que cuando tú vas y buscas lo que se trata, tú dices, pero ven acá, ¿aquí cuántas figuras están mezcladas? Las mismas que están en la confrontación PLD-PRM. El PLD-PRM es un partido por el proyecto de ir a gobierno de nuevo con fractura, con disensiones internas. Hipólito es candidato y Abinader es candidato.
quien funciona de facto como aliado de Abinader es quien puede confrontar a Danilo. Eso es verdad, eso es elemental en política. Ahora, quien confronta a Danilo es enteramente posible que sea un aliado del otro. Entonces es como si fuera una cruz. Abinader puede ser a Leonel como Hipólito es a Danilo. Eso es lo aparente. Pero cuando usted va a la realidad, dice, ahí quien tiene la iniciativa es el gobierno de Danilo. Y yo creo que es incuestionable que en criminología, ¿verdad?, que cuando se comete un crimen, primero hay que salir a buscar a quién beneficia. Entonces, ¿a quién beneficiaba lo de Quirino en aquel momento? Pues entonces puede ser que hay que buscar a Luis. Hay que buscar una, no, en aquel momento no era Luis. Pero ahora... a quien beneficiaba era Danilo. Y además quien tenía poder era Danilo. Y un problema de Estado como ese se supone que tiene que tener al presidente como una figura de centro. Ahora, cuando tú ves lo que se hace ahora, tú dices, ¿a qué viene eso ahora y por qué? Tres cosas se procura. Por eso yo digo que es un asunto muy corto. Uno es desviar la atención de los problemas fundamentales de este país. Desviarlo, uno. Dos, el otro elemento que interesa, y no se calculó, es que se está arrastrando a golpear a quien probablemente ha funcionado como un aliado. Porque al final de la jornada, lo único nuevo que tiene lo de la declaración de Quirino, a quien afecta es a Hipólito. O lo podría afectar, no lo afecta porque bueno, igual no lo creo. Igual no lo creo. Pero lo que dice ahí, la única cosa que no se había dicho es, me visitó y lo voy a financiar. Esa es la única cosa nueva que hay. Y ustedes no la tratan. Ustedes no la trataron, escuchaban lo que toda la parte y la reflexión anterior que hacían los dos sobre el tema. Entonces yo digo, lo correcto y lo adecuado y lo sano para la salud mental de este país es no tomar eso como punto de partida. Y le voy a concluir entonces de la siguiente manera. Es que tanto Leonel como Danilo son dos prisioneros, óiganme bien, tanto Leonel como Danilo son dos prisioneros norteamericanos. Pero el único que tiene que cuadrársele bien a los gringos no es de Leonel, no es presidente, es Danilo. Y por eso el tema de Venezuela, por eso el tema de Haití, por eso el tema de China, por eso el tema de las inversiones norteamericanas, por eso el tema de la corrupción y de la impunidad. Quien tiene que cuadrarse bien es Danilo por una razón, porque él es también un prisionero gringo. O se le olvida a usted de Odebrecht, que además de centro, más que cosas cualquiera, como hablar de Quirino, es una cuestión fundamental y estructural de la sociedad dominicana. Y es la responsabilidad del presidente de la República. Pero, don Fernando, si vemos el país en el contexto en que está, vemos cómo hay un proceso que se está siguiendo, se apoderó la justicia. Se habla mucho de que en otros países hay personas detenidas y todo eso, pero no hay un condenado por el caso de Odebrecht. En Estados Unidos no hay un condenado en Estados Unidos. Entonces, no sé de dónde puedo yo aclarar o buscar ese tema de que determinado funcionario de República Dominicana sea un perseguido o sea un preso o sea una persona con posibilidad de ser procesado en Estados Unidos por este caso de Odebrecht. No lo veo. Mira, lo que pasa es que tú eres abogado. Así es. Entonces manejas las cosas como si fuera un problema de tecnicismo legal. Si fuera así, todos estuvieran presos, incluyendo a Danilo. No solo por lo de Odebrecht, sino por el estado de las instituciones dominicanas, comenzando por el presidente de la República y otros expresidentes. No es un problema técnico legal. Porque si a eso vamos, entonces a Quirino hay que hacerle aquí no un bulevar, un baluarte. Porque también él resolvió su problema bajo reglas legales en los Estados Unidos. Pero si yo no puedo tomar eso, aquí estamos en presencia de un hecho político, económico, institucional, moral. Y vamos a llevar y también legal. Doctor, pero y en este caso, no lo digo yo, es un problema de aplicar la ley dominicana. ¿O tú crees que aquí en este país no hay impunidad? Es elemental. No hay un sistema de impunidad en la República Dominicana. Yo no digo en el gobierno de Danilo. La República Dominicana. Pero cuando a usted le citan, le preguntan cuáles son los casos de impunidad que hay, yo creo que la hay, pero cuando a usted le digan cuáles son los casos de impunidad que hay, ¿se pueden citar 10 casos de impunidad? No, si tú dices que lo hay y admites que hay un sistema de impunidad, entonces no importa, que el problema es la cantidad de casos.
No, ¿Con uno es suficiente? Lo que pasa es, doctor, oiga bien, que era precisamente donde yo quería que usted hiciera referencia. Porque ahorita usted me decía, si yo niego algo, ¿para qué negarlo si no existe? Si lo que no existe, no existe. Cuando yo le digo, yo creo que lo hay, sin embargo yo digo, deme los casos de la impunidad que hay. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Es que muchas veces nosotros estamos hablando de oído. Nosotros estamos hablando porque creemos y porque lo entendemos. Por eso yo le digo a la gente, ¿hay impunidad en el país? Sí. ¿Cuáles son los casos de impunidad que tenemos? Caso de Brecht se está sometiendo. Hay un funcionario que está robando. ¿Cuál es el funcionario? Vamos a someterlo, porque a usted y a mí nos corresponde hacer esa tarea. Tú eres, como decía, y qué bueno, eres abogado. La ley de este país dice que cuando se soborna, la ley dice, y tú la conoces, no solo hay que castigar al que sobornó, sino al sobornado. Claro. ¿Cierto? Sí. No solo hay que castigar aquí al que sobornó, sino al dueño fuera. Dice la ley de aquí. ¿Tú sabes cuánto eran los 92 millones de dólares de Rondón? Eso nada más que por lo menos el número se admite. ¿De acuerdo? Y ya está entrando en transacción el propio Rondón. ¿Tú sabes cuánto eran? Eran 92. ¿Era el doble? No, 4 veces. Si hay extorsión, ¿cómo que dicen ustedes los abogados? Lo veía en un problema discutiendo el contrato de Odebrecht ayer. Hay 4 elementos constitutivos de la violación y del delito que eso implica, que incluye desde el dolo hasta el encubrimiento, hasta la responsabilidad, hasta el beneficio. ¿De acuerdo? Entonces esos 92 debió ser 92 por 4. ¿Bajo cuál responsabilidad? Y bajo qué elemento de violación de la ley, de las reglas y de la tradición jurídica y de los elementos jurisprudenciales han aparecido para que el procurador, que es un empleado de Danilo Medina, no de otro, porque es el que lo pone, por lo menos en nuestro ordenamiento institucional, cambió la cantidad de dinero. ¿Dónde va a parar esa responsabilidad? ¿Qué ha pasado con este país? ¿Se aplicó la ley? Entonces, todo lo que adolece de vicio de origen es viciado de conjunto. Y usted lo sabe como abogado. Entonces, ese fenómeno, en el caso del expediente de Odebrecht, incrimina la responsabilidad del presidente como el principal responsable de la impunidad que sobre el caso de Odebrecht aquí se da, desde el punto de vista de la política y del rol de las instituciones. Si vamos a ver el caso completo, lo que está envuelto ahí nada más es eso. Dime por qué aquí no hay una auditoría independiente de Punta Catalina, que es el principal cuerpo de delito y el centro del problema de todo lo que fue el entramado delincuencial y delictivo de Odebrecht. ¿Qué ha pasado con el mismo expediente? Mira, si tú coges los 53 casos o relaciones que hace, el expediente inicial planteado desde la Procuraduría, ese propio expediente era para meter preso aquí no solo más de medio gobierno de este, sino a lo mejor del otro. ¿Es verdad? ¿Y por qué no es? Entonces, no me ponga las cosas tan suaves en el contexto de tu pregunta. Lo que pasa alrededor del tema de Odebrecht, ¿por qué eso se dio? Porque tocó intereses norteamericanos de otro tipo, y eso presionó para que el caso de Odebrecht se abriera, y coincidió con una presión social de una sociedad que está harta de ese sistema de impunidad, y reaccionó y cogió la calle. Entonces había que buscarle la manera. A eso le andan buscando 1000 bajaderos. Entonces hace Danilo Medina un uso político y hace una mezcla rarísima de acusados, una parte de primera, pero fundamentalmente de segunda, en lo que tiene que ver con eso. ¿Dónde se destapó el caso Odebrecht? En Brasil. En Brasil. ¿A sugerencia, a pedimiento de Estados Unidos? Por supuesto que es parte de la presión. ¿verdad? Tú estabas hablando de contexto. Sí. Y ahí vamos a lo que yo entendía fundamental en esta conversación, que tiene que ver con el tema de Venezuela. Ahí pasamos un problema geopolítico. Sí. Tú sabes que Brasil es una de las principales economías del mundo por el tamaño no solo del país, su riqueza, etcétera. Tú sabes que Brasil es uno de los incorporados que más brillo le dio en última fase a los BRIC. Tú sabes el significado del proceso de Lula en esa economía en Sudamérica, en un contexto de hegemonía norteamericana que fue quebrado durante casi 15 años, en términos de un control directo y tradicional como lo han tenido siempre los Estados Unidos, para la época de las dictaduras y posteriormente. ¿Lula es un preso de Estados Unidos, doctor? Lula es un preso de Estados Unidos, en Brasil.
no le quepa duda. No lo digo yo, lo dicen los propios Estados Unidos. Ok. Es un preso, de ellos hay, no solo eso, como Zelaya fue un derrocado de los Estados Unidos, o como Chávez fue una víctima durante años de Estados Unidos. Con el único proceso eleccionario que se repitió en 19 veces. 19 veces y perdió una sola elección, con toda la participación, veeduría y contraloría de todos los organismos internacionales, de los propios gringos, de expresidentes norteamericanos, y no valía, y nadie decía nada. Y ahora no solo te mueren a Chávez antes, sino que te lo matan después, y ahora te lo convierten en Maduro para seguir castigando un proceso que no tiene absolutamente nada que ver con figuras individuales, sino que tiene que ver con la naturaleza de Venezuela, las características de una economía que, igual que Brasil, no solo pesa en el mundo, sino que además en América es el principal aliado de los contendores fundamentales de carácter comercial, de carácter económico, de carácter político y de carácter militar del centro del imperio capitalista mundial que se llama Estados Unidos. Doctor, en la actualidad, hoy día, ahora, ¿cómo podemos ver la situación de Venezuela? Hay una confrontación, hay dudas y hay una nebulosa. ¿Usted no puede aclarar parte de esa nebulosa en Venezuela? No aclararte nada, tú no ves nada oscuro. No, pero y no vemos, o sea, que hay... la opinión. No vemos que en Venezuela, por ejemplo, está el presidente Maduro por un lado y está ahora el presidente Guaidó por otro lado. Hay dos presidentes, hay dos Venezuela. ¿Qué es lo que error pasa? en la pregunta, usted es un comunicador. Puede haber dos presidentes. ¿Hay dos Venezuela? No. Entonces no hay dos presidentes. ¿Cuál es, según usted? Para entender la pregunta. ¿El presidente es Maduro o es Guaidó? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Usted es el experto. No, yo tengo una opinión y tú tienes otra, porque tu pregunta viene con un Bueno, pero la respuesta correcta a eso es, hay un presidente legítimo, dilo. Legítimo, que es el Nicolás Maduro. Y hay un autoproclamado. Y hay un autoproclamado sí, basado, entonces hay que ver dónde termina eso. Bueno, entonces hay un hecho político en Venezuela donde frente a un presidente legítimo se autoproclamó un diputado. Supuestamente porque el otro no es legítimo. No, escúchame, legítimo, no es supuesto que es legítimo Maduro. Y no es supuesto tampoco que Guaidó en una tarima de una manifestación se autoproclamó presidente. Él. No fue un organismo de Venezuela, ni siquiera la propia asamblea que él dice controlar. ¿De acuerdo? No lo proclamó él en una manifestación. Y 30 segundos después, el principal jefe de Estado del mundo en función de poder, ¿verdad?, lo reconoce. Y ayer le da 18 mil millones de dólares en bancos norteamericanos para que lo controle. Putin. Putin. ¿Qué? Que le dio su dinero. ¿A quién? A Maduro. ¿A que Putin le dio su dinero? Sí. yo estoy hablando del que los Estados Unidos controlan. Ah, o sea, de lo que está en bancos norteamericanos, que se lo acaba de confiscar, de hecho, los Estados Unidos para ponerlo en manos de Guaidó. Sí, pero 30 segundos después, porque no es discutir si un peso más o un peso menos. Es como frente a un presidente legítimo, como has dicho, a un presidente electo, se crea una situación política en Venezuela nueva, dentro de una crisis de larga duración, donde un diputado se autoproclama presidente y lo reconocen los Estados Unidos y varias naciones del mundo. Incluso ayer aquí, la Internacional Socialista, de hecho, dio un espaldarazo a ese tipo de conducta, lo cual no es casual a propósito de que ha devenido la Internacional Socialista. ¿Piensa usted que entonces Guaidó está dando un golpe de Estado al presidente Maduro? No, está intentando el derrocamiento del presidente Maduro y del proyecto revolucionario bolivariano. Está intentándolo. Pero no es eso. ¿Cuántas veces eso ha pasado? Usted se olvida de Carmona. Usted se olvida del secuestro de Chávez. Usted se olvida de los intentos de levantamiento. Usted se olvida del puente Yaguno. Usted se olvida de toda la conspiración desde Colombia con Uribe. Usted se olvida del problema fronterizo, potenciado fundamentalmente desde Colombia, por un tipo que tenía la ficha 57 de la DEA, como Álvaro Uribe. O sea, estamos hablando de una nación agredida en las condiciones actuales, a la que se genera un problema político por aquello que normalmente el doctor Jacín siempre bate, que es el tema de la llamada revolución de colores y los llamados golpes de Estado blando.
En Venezuela estamos aplicando una política que mezcla dos líneas de intervención agresiva de los Estados Unidos en el marco del continente. Uno, la combinación de los efectos de la llamada revolución de colores, y dos, los efectos directos de los llamados golpes blandos, que es que te llevan una nación a que se decricaje internamente para destruirte una determinada institucionalidad política, y después nada más tienen que darle el toquecito, que es exactamente lo que quieren, y es la política norteamericana frente a Venezuela. Entonces, aunque han pasado todos estos años. Pero eso lo hemos visto hasta aquí, esos intentos lo que pasa es que la parte de la revolución de colores se le ha dividido un poco y le ha hecho más difícil, pero aquí lo vemos y es a la clara. No, aquí, ¿cuál movimiento ha estado tratando de derrocar un gobierno? Uno solo, dime. Entonces aquí no hay revolución de colores. Porque las revoluciones de colores son líneas de intervención por el derrocamiento de gobierno, por la neutralización de fuerzas que controlan el Estado y por la conversión de un espacio estatal pero en un espacio haciendo una pausa, desde su punto de vista, eso es porque no tiene todo que ser, puede ser para tratar de los otros objetivos. Usted me quería ir al movimiento amarillo, esas cosas que en este país no tiene nada que ver con revolución de colores. Nada, ni siquiera los financiamientos, por ejemplo, de Estados Unidos a través de USAID, participación ciudadana, no tampoco, porque los apoyos a la marcha verde, los apoyos a la... Esos movimientos no son movimientos de participación ciudadana. Aquí hay una locura en los medios de los Jacín con el tema de participación ciudadana, el movimiento amarillo aquí por el 4%. ¿Por qué tú me dices del movimiento amarillo aquí, no me habla del movimiento por el 4%, que es un derecho? ¿O no estás de acuerdo con que haya el 4% para educación? Claro. Entonces tú estabas de acuerdo. Más entonces, ¿están ustedes de acuerdo con ese movimiento amarillo de aquí? Y por tanto, si están de acuerdo, seguro que no van a ligarlo a lo que es la revolución de colores. Sí, pero cuando yo vi la marcha verde que se fue hacia... Yo vi unas declaraciones, las vi, de personas en la marcha verde diciendo que no se podía esperar el 2020, que había que terminar en ese momento, ahora que había que salir del gobierno ahora. Yo dije, bueno, ya eso es ropa, y ahí mismo uno vio que los partidos hicieron así, se salieron de la marcha verde. Michelle, con todo el respeto, no hay una sola declaración, un solo documento de marcha verde que diga eso. Pero de su principal líder. Un solo no hay. No, yo le voy a buscar el video de uno de sus líderes, claro. Ahora, si usted me dice, el problema, lo que se ha planteado, y debo decirte que hay que reiterarlo. Inclusive en este programa el señor Camaño lo dijo. No, ¿cuál Camaño? El hijo, ¿cómo se llama? Camaño. Claudio. ¿Qué dijo? Que lo primero, Claudio es dirigente de Marcha Verde. Sí, pero se anunció aquí como la persona que lo estaba organizando. No, ese problema es Claudio y las Américas. Eso no tiene nada que ver con Marcha Verde. Mire. Ahora, lo que sí yo te digo es que hay que ponerlo claro. El problema de la impunidad, ¿es un problema del futuro o un problema del presente? Del presente. Entonces, acabar con la impunidad, ¿es una responsabilidad del presente o del futuro? De ahora. Entonces, por tanto, eso es lo que ha planteado Marcha Verde, que el tema de la impunidad es ahora, no me postergue nada, ni me lo deje incluso para las elecciones, que ahora cogieron la chercha esta a nivel de manipulación mediática, para decir, bueno, todo el que quiera hacer justicia aquí, que espere cambiar el gobierno. ¿Pero y por qué? ¿Por qué hay que darle vacaciones a la lucha contra la corrupción? No, y a la lucha contra la impunidad ahora. Y lo que ha dicho Marcha Verde, más de una vez, conozco todos los documentos que ha hecho Marcha Verde, todos, Fernando, es que el problema de la impunidad es ahora y que no debe postergarse, que es lo que han estado tratando de hacer para terminar usando el tema, por ejemplo, incluso de Odebrecht, que además no es el único caso de corrupción. Aquí no hay un preso. No hay un preso no hay real y efectivamente, no es por el tema de Odebrecht. Aquí cualquiera se lleva 500 millones entre las uñas y no pasa nada. Pero Fernando, de eso vamos y te los limpian a los Félix Vamos a hablar Bautista. un momentico, pero hay una idea que quiero que usted me deje claro. Su experiencia. Pero estamos saltando casi de aquí a Venezuela. Sí, pero oye, cuando viene a ver caemos en el agua, y el Caribe es un agua caliente. Por eso quiero finalizar esto, porque quiero su idea. Hemos hablado tanto de lo que está pasando en Venezuela. En todos estos días hemos hablado mucho del tema Venezuela y las redes y los Estados Unidos. Ya uno más o menos tiene un contexto de lo que pasa todos los días. La experiencia suya, vivida, los análisis, todo lo que usted ha visto y ha estudiado que ha pasado en todos los países. Usted suma todo esto. Y yo le pregunto, sin tener una bola de cristal, porque nadie la tiene, ¿hacia dónde puede
usted entiende que termina el conflicto de Venezuela? ¿Terminaremos mañana metiendo preso a Guaidó, como ya le pusieron impedimento de salida y le congelaron sus cuentas ayer? ¿Dejaremos que Nicolás Maduro tomará fuerza, se aliará a Rusia, a China, tendrá un poco de fuerza y se vuelve y se cae el intento de todo esto y se llega a cosas? ¿O habrá alguna negociación? ¿O podemos ver también una guerra en Venezuela, un problema bélico importante? La lógica norteamericana, era lo que decía hace un rato, y la política norteamericana empuja en la dirección no de tener como política inicial, como acción prevista, la inmediata intervención directa de tropas norteamericanas. O la deslocalización de las tropas que ya tienen los Estados Unidos en sus bases en América Latina y en esa región, en esa parte de la región de manera específica. Pasa por provocar de facto, de hecho, que la situación sea de la autodestrucción para poderla vender así. Son ellos mismos. Ellos presionan desde fuera, rompiendo incluso toda su propia tradición y toda su simulación e hipocresía, presionan desde afuera para que esto se produzca. Yo les invito a ver la última entrevista o la penúltima entrevista del periodista Thierry Meyssan, hablando incluso desde Venezuela, ese que es experto en Libia, en el Medio Oriente, que escribió la obra La Gran Impostura, nunca hubo un ataque al Pentágono, bien documentado, que fue un bestseller en su momento cuando lo de las Torres Gemelas. Él hace un análisis del problema y una relación que casi la hacía el doctor Hassin ayer, entre Ucrania, Libia y Siria. Y lo que fue la posición norteamericana que llevó. ¿Cómo tú destruyes Irak? ¿Cómo tú haces que se destruyan, tú interviniendo, pero sin dejarte ver un Estado? Si la idea es lograr la destrucción de lo que simbólicamente e institucionalmente está definido en la Constitución bolivariana, y eso pasa por la destrucción del Estado. Y para destruir el Estado en Venezuela se necesita atacar esencialmente no solo su economía, sino su estabilidad social. Ya ese fenómeno, esas fases han sido avanzadas, seriamente agredida su economía y socialmente generado un problema con una situación elemental que se provoca. Si cuando hay falta, carencia, desabastecimiento y cosas. Usted hablaba de algo muy importante ahorita que se lo voy a poner de ejemplo, del tema del combustible aquí y de la mafia que vende hacia Haití, que ha vendido siempre y que ahora lo hace también, que te aumente el consumo de la República Dominicana sin que sea efectivamente un consumo, sino un negocio que un grupo de mafiosos hace aquí. Si ese ejemplo que usted puso, ¿cuántas veces eso se ha repetido en Venezuela? Eso nada más, dirigido por Estados Unidos y por la fracción de la burguesía y la oligarquía venezolana que está en eso, que es la que representan los Guaidó y los anteriores. ¿Cuántas veces eso se puede multiplicar por millones en Venezuela? Porque esta es una economía al lado de la de Venezuela. Entonces, eso está pasando en Venezuela y te han creado un problema. Y entonces te incorporan acciones directas. ¿Cuántas acciones armadas, grupos de levantamiento armado, operaciones militares, atentados, incluso el último del dron sobre Maduro? ¿A ustedes se les olvida? Hace días de eso. Lo que pasa con ese fenómeno, por Dios, para que la gente entienda que es con quien tenemos siempre que dialogar, porque a quien se dirige la ofensiva mediática y la manipulación desde los grandes medios, para que la gente entienda que Venezuela hace rato está en una guerra. Y esa guerra que le han impuesto los Estados Unidos ha ido destruyendo y erosionando su economía e imposibilitando y limitando las capacidades de gobierno para hacer que Venezuela haya ganado lo que dicen, no digo yo, todos los organismos internacionales lo afirman. Acabó Venezuela hace cuántos años con el analfabetismo. En la República Dominicana fracasó una campañita donde se metió todo el dinero del mundo y terminó Roberto Salcedo graduando lo que no habían ido ni siquiera a alfabetizarse. Ustedes lo recuerdan, que fue un escándalo aquí. Jamás se ha hablado de campaña de Quisqueya Aprende Contigo. Usted busca en Venezuela dónde llegó el sistema de salud de Venezuela. Y le voy a decir una cosa, mis hijas siendo médicas, especializándose en Venezuela hace un tiempo, estaban haciendo su segunda especialidad, mis hijas recibían más recursos que lo que le pagan a un médico bien pago aquí en la República Dominicana, como apoyo. Imagínense lo que pasaba y lo que pasa con los venezolanos. De 800,000
estudiantes universitarios a 3 millones. De 6 o 7 entidades universitarias públicas, incluyendo universidades nacionales, a 51. ¿A dónde llegó eso? Reconocido por Naciones Unidas. Lo que están atacando es eso, y por eso es imposible revertir ese proceso castigando al pueblo. ¿Usted sabe cuántas viviendas ha construido el gobierno chavista, el gobierno bolivariano en Venezuela? Ahora llegó y camina hacia los 3 millones, 2.500.000 viviendas, multiplíquelo por 5. Viviendas. ¿Qué ha significado esto? Aún en el marco de todo esto, y no le ha valido. Para revertir ese proceso hay que hacer un baño de sangre en Venezuela. Y eso lo quieren hacer los gringos y presionar internamente. ¿Usted se le olvidó que declararon un gobierno con Capriles en Zulia anteriormente? Esa es la zona que interesa, que es la cuenca del Orinoco, que va desde el Táchira a la zona media, frontera con Colombia, hasta el mar, hasta el Caribe, de donde vinieron nuestros ancestros, vinieron los indios para acá en sus canoitas y fundaron aquí. Entonces, ese fenómeno es lo que está en juego. Una Venezuela que es el principal país donde se admite la existencia de la mayor cantidad de oro en yacimiento. Que es el país que tiene por pila toda la minería que se necesita para la industria de punta, no para la electrónica, sino para la cibernética. Entonces, lo que está en juego es eso. Entonces ahí, para revertir eso, a un país que logró tantas conquistas sociales en tan poco tiempo, implica repetir una experiencia que los Estados Unidos no pueden sostener ni desarrollar a propósito de mover sus tentáculos internos. Entonces, ¿a dónde camina, Michel? Yo creo que no hay forma. Pueden desestabilizar a Venezuela muchísimo y prolongar el sufrimiento de ese pueblo, pero no podrán lograrlo de manera definitiva porque el mundo es otro. Y por encima de las cosas, desde el Internacional Socialista hasta la Unión Europea, cuando usted analiza sus posiciones, se da cuenta de lo fracturada que llegan, incluso a darle cierto respaldo a la posición norteamericana. Ocurre que no lo pudieron imponer en la OEA, el aislamiento completo no pudieron. ¿Cuál es el intento? ¿Qué número es el intento en la OEA? No han podido hacerlo con las Naciones Unidas. Diga cuántas naciones del mundo son que están en las Naciones Unidas y cuántas apoyan la posición norteamericana. De lo otro no se habla porque hay un interés en manejar telegénicamente la situación, doctor, y en simular lo que pasa. Justamente allá íbamos. Lo que pasa es que usted nos está poniendo todos los temas sobre la palestra y no nos da la oportunidad. Sobre todo para irme lejos de Quirino, porque eso no es importante. No, hombre, eso es fiambre. Mire, justamente usted acaba de poner un tema muy importante, la OEA. Y justamente ayer hubo aquí una reunión de la Internacional Socialista, que se supone que es el organismo que aglutina los partidos, los movimientos sociales de índole socialista. El gobierno de Maduro es de carácter socialista, aunque también tienen pizca de dictador. Yo me identifico con el pueblo de Venezuela, que está pasando una crisis provocada o no, pero está pasando una crisis y ahí hay una verdad. No podemos cerrar un ojo, como por ejemplo cerrar el ojo que nosotros decimos aquí, hay impunidad, y por el otro lado decir que no hay. Venezuela está pasando un momento crucial. Ahora bien, a Venezuela tenemos que verla, doctor, como una obra donde tiene dos escritores que tienen licencia métrica para expresar lo que ellos entienden y otro que está interpretando lo que ese escritor está diciendo y a su vez reescribe la historia. Entonces, le pregunto yo, doctor, la OEA, que es el organismo internacional que agrupa los países americanos, ¿cuántos países componen ese organismo? Son 30 y tantos, ¿verdad? De los cuales solamente 16 dieron el apoyo, con Estados Unidos a la cabeza, para reconocer ese gobierno de facto. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el móvil que la OEA, de manera pública, ¿verdad?, su organismo, dijo, sí, en Venezuela hay un gobierno dictatorial? ¿Y qué ha pasado entonces con los otros países que forman parte de la OEA, que debieron de participar a la hora de tomar esas decisiones?
¿No se puede aplicar la tesis de que del que dice que el que calla otorga? Mira, vuelvo y te digo una cosa, es manejar el problema político, otra cosa es ver las formalidades. La política se nutre de realidades. ¿Cuál era el propósito de la OEA? No era declarar como organismo ilegal el gobierno de Maduro y reconocer a Guaidó. El objetivo político de los Estados Unidos no era ese, era ese. Entonces, ¿la OEA es Estados Unidos? No, el objetivo político de los Estados Unidos en la OEA era ese. ¿Lo logró? No. No te olvides que desde que Cuba se levantó como nación autónoma y emprendió el camino del socialismo, al llegar los años 60, la OEA la expulsó, la condenó, la sacó, la aisló a 90 millas de los Estados Unidos. No te olvides de eso. Y ahora hubo que reconocer todo lo contrario. Y Cuba, que dijo que la OEA era el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, sin problemas se ha manejado con el tema de la OEA hoy. Pero los Estados Unidos tuvieron que volver a 50 y pico de años de bloqueo. ¿O no? La OEA, en nombre de la OEA. Fue la OEA que vino a tu país a defender vida para justificar la invasión norteamericana aquí a tu país. Con el concurso de dominicanos también. Óyeme, pues claro, como lo hacen ahora con el concurso de venezolanos, como lo han hecho siempre. ¿O tú crees que en los Estados Unidos no hay comunistas, no hay gente libertaria, progresista, revolucionaria, de izquierda, que cree todo lo contrario, no solo políticamente al gobierno gringo, sino al capitalismo? Los hay. Se te olvida que acaba de encabezar un grupo de intelectuales norteamericanos incluso y europeos, un documento firmado por los 70 de los principales intelectuales del mundo condenando a los Estados Unidos. Usted no vio ayer, te lo mandé, Michelle, lo mandé a su WhatsApp, el pronunciamiento de la nueva generación de congresistas norteamericanos en el día de ayer. Y por eso no es importante para ustedes, no es importante para el mundo y conocerlo. Lo que pasa es que aquí de cada 100 informaciones, 85 son de facturas tipo CNN norteamericana. Y de las 15 que quedan, ellos tienen acciones en una parte. Por suerte el mundo tiene RT, Telesur, las cadenas árabes y otras que por lo menos airean la posibilidad de otra información, si no el totalitarismo en el planeta fuera superior a lo que quiso imponer Adolfo Hitler, que además tuvo a peones y de empleados como los Bush en los Estados Unidos, que eso está absolutamente tipificado. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos ahora, para el tema venezolano, pongan a un tipo que fue condenado en los Estados Unidos a regentear el problema de la acción contra Venezuela? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué significa eso? Entonces, cuando tú me ves la OEA... Ese es el que era del Comando Sur. Sí, un bandido. Que es el que hacía la estrategia de red. Dicen la nueva generación de congresistas norteamericanos, un grupo de mujeres que ayer dieron unas declaraciones mortales. Dicen que ese es un convicto, es el término que usan. Entonces, un convicto tú no lo puedes jugar posiciones de Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú ves eso expresado en la OEA? Lo mismo, dime, ¿cómo no se tiene que comportar el gobierno dominicano con esa genuflexión y ese vaivén y ese hacerle el juego a los Estados Unidos con la presión que le tienen los gringos por el tema chino, el tema de la inversión en Montecristi, el tema comercial en la República Dominicana, la solución que dieron al problema de Taiwán, que fue una solución a partir de lo interno y que, como yo decía ayer, es la obra buena de un gobierno muy malo. Entonces, la obra buena de un gobierno muy malo, porque todo no es absoluto. O sea, abrir relaciones con Cuba fue bueno del gobierno de Leonel, y abrir relaciones con China es bueno del gobierno de Danilo. O no le quepa duda que eso es bueno, no solo para el país, sino que ahora se da, como se dan todas las cosas en política, a partir de determinadas condiciones. Hay que ver lo que está delante y lo que está detrás. La OEA, que ha funcionado siempre como un mecanismo de colonia en los Estados Unidos, tú tienes que saber que es el producto de las condiciones políticas de América. ¿Tú te imaginas que esa decisión de la OEA, ahora, se pudo haber dado 7 años con Chávez vivo? ¿Tú crees que se podía dar? No te olvides lo de la CELAC, no te olvides lo de UNASUR. La fuerza no es la misma. Porque cambiaron las cosas. El poder económico de Venezuela no es el mismo. Sí, no es eso, no. Esos precios del petróleo. Las condiciones políticas de los Estados Unidos son diferentes porque han logrado algún éxito en recambiar cosas. Te cambiaron a Brasil, te cambiaron a Argentina, te cambiaron, te neutralizaron o cambiaron a Perú. No han podido, te cambiaron a Ecuador y te cambiaron a Honduras, te cambiaron a Nicaragua. O sea, los Estados Unidos
preocupado por lo que le estaba pasando en su patio interno, por estar neciando fuera de su región, han tenido que cambiar eso. Y las condiciones políticas hoy son las que hacen posible eso. ¿O tú crees que Lula hubiera hecho lo mismo que Bolsonaro? ¿O Cristina lo mismo que Macri? ¿O hubiese hecho Correa lo mismo que Lenin? No. No te olvides de eso. Entonces, esos cambios políticos son parte de una lógica norteamericana que ha cambiado la América y que, por tanto, ha revertido los procesos de progreso como organismo internacional que tuvo la OEA. Entonces, yo creo que tu pregunta se responde por sí mismo a partir de los datos de la historia reciente de América. Doctor, finalmente, en cuanto a mí respecta, ¿cuál va a ser el papel de República Dominicana? ¿Qué puede hacer República Dominicana ante la siguiente situación? No hay duda de que el presidente Maduro es el presidente de Venezuela porque fue el que fue electo para esa posición. Y hasta ahora no existen los elementos legales para que él abandone esa posición. No voy a entrar en la discusión si hay un golpe de Estado, si lo que hay una usurpación, no lo voy a... Sí, pero usted lo reconoce como constitucional. Porque él es el presidente. Sí, lo que haga Guaidó, usted sabe que es un golpe de Estado. Bien, entonces le pregunto, los militares están apoyando a Maduro. Faltaba, Michelle, ese aspecto clave. ¿Qué no han podido hacer los Estados Unidos? Pues ha sido hasta hoy una fortaleza inexpugnable. Revertir. Golpear y agrietar la Fuerza Armada. Si usted ve los videos de las Fuerzas Armadas venezolanas actual como respuesta. Una oposición de unos muchachitos por WhatsApp. Yo dije, ¿dónde están las armas? Y vamos a... Óigame, usted sabe por lo que dijo Chávez. Le dijo a los Estados Unidos más de una vez, en discursos, en manifestaciones y en los organismos internacionales. Se lo dijo a Obama cuando le regaló el libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, que se encontraron aquí en el Caribe, en Bahamas, creo que fue. Le dijo, esta revolución, la bolivariana, y no te quepa duda, es una revolución pacífica, pero armada. ¿Tú te imaginas lo que es el ejército venezolano? El nivel de armamento que tiene el ejército venezolano, la compactación del ejército venezolano, las redes de organización institucional del Estado a nivel popular y las milicias venezolanas. No hay posibilidad de revertir ese proceso si no es bañando a Venezuela de sangre. Eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque en Venezuela... Bañándola de sangre. Sí, usted sabe por qué. Y aún así cuesta, porque un toque a eso es la economía del mundo. Ese señor anunció a pesar de eso, porque tú me dices una cosa, tú metes a Venezuela en guerra, la economía del mundo no la aguanta nadie. Y mira cómo está la situación económica mundial y la situación financiera. No te olvides que los chinos, que apoyan a Maduro, tienen 850.000 millones de dólares de bonos del Tesoro norteamericano. No te olvides de eso. Sí, sí. Que le han comido los caramelos en la lucha comercial, se hallaron de Europa y ahora le metieron a América. ¿Tú sabes cuánto repartió el primer ministro chino en un pase desde Asunción, en el cono sur, hasta Venezuela? Más de 100.000 millones de dólares en financiamiento que permiten hasta un canal en Nicaragua. ¿Qué debe hacer la República Dominicana en este momento? ¿Mantiene su posición o tú crees que...? Ser agradecida con Venezuela, que le entregó el dinero de Petrocaribe, incluso para obras sociales que este gobierno no lo ha hecho nunca, porque lo ha usado para manejar su crisis económica y sus dificultades financieras. Ser agradecido a la tradición del pueblo bolivariano, que desde haber acogido a Duarte y haberlo apoyado, nos prestó hasta guerrilleros insurgentes y patriotas para las luchas contra la dictadura de Trujillo y por la libertad en este país. Ser agradecido. Este es un gobierno mal agradecido, que es capaz de querer simular por lo que implica. No te olvides que Venezuela es dueño del 49% de las acciones de la refinería de aquí. Sí. No te olvides de eso. No te olvides que nosotros recibimos petróleo Venezuela. No te olvides de eso. Con un país chiquito, con incapacidad, y encima de eso con mafia como la que tú mismo estabas denunciando antes de yo entrar en este programa. Bien. Fernando Peña, nos quedan 2 minuticos, una ñapita. Usted acaba en la primera parte del programa, habló de lo que es República Dominicana, oposición, Luis Abinader, Hipólito Mejía, gobierno, el PLD, Danilo Medina, Leonel Fernández. 2020. ¿Se da la reelección presidencial o Leonel Fernández será el candidato a la presidencia por el PLD y Luis Abinader
se lleva Hipólito en la contienda interna desde su perspectiva? Yo pienso que los hechos apuntan en la siguiente dirección, así muy puntualmente. Número uno, creo que la reelección, que no ha sido exitosa, sino dramática, dañina y angustiante para la vida institucional dominicana, independientemente de que 39, 33 hayan ido y logrado hacerse efectiva, la reelección de Danilo en un país distinto y en un mundo diferente, hoy, aquí, cuesta la gobernabilidad de la República Dominicana. No la reelección, el proyecto de reelección. El proyecto. Que diga que cambien la Constitución, que la pueden cambiar, porque ya sabe que eso se resuelve aquí peso a peso, a quirinazo limpio incluido, ¿no? Usted sabe que impuesta la reelección, que lo pueden hacer, eso tiene un costo. Uno, la fractura del PLD. Que no es fractura porque Leonel quiere ser presidente, es fractura por las bases económicas de la acumulación de una corporación corrupta que, como el PLD, ha sido capaz de tener una riqueza tan grande en 16, 17, 18 años como la de cualquiera de los principales grupos para competir con él. ¿Leonel es candidato? No, he dicho, sí, Leonel es candidato. Ahora, yo no sé si es el candidato del PLD fracturado o de otro sector. Uno. PRM. El PRM por igual. Ahora, ¿qué tiene el PRM de ventaja? Que ninguno de los dos tiene velas en el otro canasto, porque solo son utilizables por una de las dos fracciones del PLD y están obligados a no solo a pactar, sino a construir y a servir a la construcción de un gran frente político que pueda derrotar al PLD institucionalmente, a menos que el camino de la reelección o la grosería fraudulenta no impongan una solución extrainstitucional en la vida dominicana. Usted lo que está diciendo es que Luis Abinader es presidente en el 2020. No, usted lo está diciendo. ¿Una gran fuerza política? No, yo cuando digo un gran frente político. Frente? Sí, pero ¿y por qué tiene que ser? No tiene que ser en torno a. Lo que sí yo quiero decir que tiene que ser contra el PLD. Porque además, el nivel de desinstitucionalización, de perversión de las instituciones y de quiebra en proceso de nuestra economía ha estado en la responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana. Bien. Bueno. Agradecemos a Fernando Peña, que por fin nos acompañó aquí en el programa, ya que a él solo le gusta ya los programas de la competencia, pero vamos a ver si lo convencemos de vez en cuando. No me digas que la revista es tu competencia. Bueno, claro que sí. Que venga aquí a Síntesis a hablarnos y a edificarnos sobre algunos temas que él tiene tanto conocimiento y tanta experiencia. Muchísimas gracias, Fernando Peña, por estar con nosotros en Síntesis.